El versículo 15 nos dice que después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, y todos comieron, se saciaron, quizás unas 20,000 personas, porque eran 5,000 hombres, cabeza de hogar, y póngale que más de la mitad tuvieran hijos, y en ese tiempo pues se tenían muchos hijos. Entonces todos habían comido y sobró comida, porque el Señor oró por los 5 panes, los 2 peces, y se multiplicó la comida, y comieron todos, y sobró. Y el Señor dijo: recojan todo, pónganlo en cestas, porque la comida no debe perderse. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces quisieron apoderarse de él, para que él fuera rey de Israel, hiciera un golpe de estado, derrocara al imperio romano, derrocara también a Herodes, que era el rey de Israel o de Judea. Y al hacer esto, pues se iba a formar una revolución. Cristo no venía para causar una revolución política. Él venía realmente como el siervo sufriente. Esa era su primera venida. En su segunda venida, él vendrá como rey para instalar su reino por 1000 años. Y vendrá como un guerrero, como un general de generales, y derrotará al anticristo, a las huestes de maldad, a los ejércitos del mundo. Creemos en la guerra de Armagedón, que esto se hará, y el Señor instalará su reino con los justos que sobrevivan de la gran tribulación y pasen salvados al reino milenial. Pero cuando vino el Señor la primera vez, no venía para instalar su reino, todavía no era el tiempo. La profecía de Isaías 53 debía cumplirse. Entonces cuando ellos dijeron: este es el rey, y quisieron capturarlo para hacerlo rey, él se escapó, se escabulló, dijo: no vine a esto, y se fue solo, y se fue a orar a un lugar apartado. A él le tocaba siempre estar apartado para orar. Los ministros de Dios, tengo que decir esto con responsabilidad, si no encontramos lugares aislados, solitarios, no vamos a poder orar con juicio. Es complicado. La gente llama por teléfono, hay una necesidad en la familia, el vecino, el comprador, el vendedor de la calle. Uno no encuentra un lugar donde me meto yo, donde me aíslo un rato, unas horas. Eso es complicado. Ahora, si para pastores pequeños, pequeñitos como nosotros, es complicado encontrar esos momentos precisos. A veces, estando cansado en la noche del trabajo, hay que pararse en la noche, hacer el esfuerzo para poder orar. El matutino, aún no habiendo dormido bien. ¿Cómo sería entonces la vida del Señor Jesús? Que Él era el mejor pastor, el mejor predicador, el más excelente, el que hacía milagros, el que sorprendía a todos cada mañana con un milagro nuevo. La gente se agolpaba, no lo dejaban. Él no encontraba un lugar ni para comer. No podía. Tenía que estarse aislando. Usted lo encuentra en la Biblia solo, aislado. Porque salía la multitud y ya querían aferrarse a Él. El uno le tocaba, el otro, porque de Él brotaban los milagros. Total que se apartó para orar, solo. Ya atardecía, ya iba a caer la noche y Él no había llegado todavía. Sus discípulos estaban apartados, orando, meditando, reflexionando en la gran misión que le venía. Ahora bien, dice el texto aquí: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Se iban hacia Capernaum, entraron en una barca. Llegó el momento de reposar un poco. Y estos discípulos del Señor estaban aprendiendo una técnica, una materia del Señor tremenda, que la escribió Pablo en la carta a los tesalonicenses. El que no trabaje, no. Los discípulos de Cristo deben aprender algo del Señor: trabajen duro. Todo hijo de Dios debe trabajar. Las madres de familia deben ser ocupadas, laboriosas. Una madre de familia que se sabe todas las telenovelas es una vergüenza si es cristiana. Es una pena. ¿En qué va la telenovela? No, pues Verónica se fue con el otro, con el negro, con el pecho de paloma. ¿Cristiana es usted, hermanita? Disculpe, ¿verdad? Pasión de gavilanes y el sombrero caído. Bueno, yo no sé en qué irán. No sé si ya se acabó Pasión de gavilanes. Pero una hermana, una hija de Dios, ¿se sabe todas esas cosas y en qué van? No, ustedes no se saben esas cosas. Ustedes son laboriosas. Su mente está ocupada, bien ocupada. No tiene espacio, no hay lugar para este tipo de cosas. ¿Están conmigo, hermanas? Tranquilas que ya vamos con los hermanos. Y los varones deben ser trabajadores, responsables de su hogar, laboriosos. Los que hacen el esfuerzo, los que al llegar la noche tienen derecho. Es justo que descansen. Han trabajado duro, han sido laboriosos. Los ministros de Dios deben ser como Cristos.
ocupados plenamente en las labores espirituales, completamente y lleno. No es justo que las ovejitas que madrugan para ir a la zapatería, a la carpintería, a la herrería, a todo lo que tienen que hacer, los mensajeros, taxistas, bueno, estamos allá hasta los contrabandistas, todos, haciendo esto y aquello, en una cosa y otra, que se ganan el pan sudando y luchando y asoleándose. No es justo entonces que un ministro de Dios no esté ocupado 100% en las labores que le corresponden. Cuando ellos llegan cansados y quieren llamar al pastor o sentarse a escuchar un mensaje como este, los pastores deben tener respuestas claras para el pueblo, porque han trabajado duro. Y cuando la gente levanta la mano y pregunta cualquier cosa de la Biblia, el pastor tiene que tener respuestas. Imagínense un pastor, ¿qué es aquí? ¿Qué significa allí? No sé, yo me sé el partido de fútbol, yo me sé la telenovela. No, él tiene que tener respuestas claras de estas guerras que están sucediendo, de la actualidad, de las señales proféticas, de las cosas venideras, de todas las doctrinas bíblicas. Él tiene que estar completo. No puede ser un neófito, un ignorante, un incapaz. Debe estar hecho para lo que Dios le llamó, para que el ministro de Dios también pueda decir en la noche: voy a descansar. Había llegado la noche y era el momento de volver al lugar fuerte. En Capernaum se reunían para reposar, era como la ciudad que habían escogido para reposar. Dice la Biblia que ellos se subieron a una barca, iban cruzando el mar entonces hacia Capernaum y estaba ya oscuro, pero Jesús no había venido todavía a ellos. Cada versículo de la Biblia tiene un porqué, eso no está escrito ahí simplemente por casualidad. Subieron a una barca. Así comenzaron el ministerio los discípulos del Señor, así comenzó el cristianismo, en barcas viejas, pesqueras y oliendo a fe. Ese era el ministerio de ellos, cosas prestadas, alquiladas, pagando pasaje. El Señor Jesús no tenía nada ni siquiera bicicleta. Por lo menos yo tengo una, y ustedes tienen sus vehículos, pero Jesús, ¿qué tenía? Nada, sus sandalias. Así de que, mi amado, nosotros lo vemos a ellos de esta manera. ¿Qué es el evangelio hoy? Es decir, el evangelio postizo que se muestra hoy, iglesias con torres gigantes, llenas de cristales, poderosas iglesias que valen cualquier cantidad de miles de dólares, carros, último modelo para cada predicador, y supuestos apóstoles y supuestos profetas, y compiten entre ellos quién compra el último carro y el último avión. Tipos que predican con guardaespaldas, que los custodian, porque tienen tanta plata que pueden ser secuestrados. Veamos a estos humildes pescadores y trabajadores, un publicano, unos pescadores, obreros, carpinteros, gente del pueblo, gente común, llamada para el ministerio, sencillos entre el pueblo, llenándose de tierra, de calor, caminando a veces horas, kilómetros, para llevar el evangelio al mundo entero. Las iglesias de hoy a veces no llevan el evangelio ni siquiera a su propia ciudad, pero ellos extendiendo por toda la ciudad, de todas las ciudades del país, y la mayor parte del tiempo a pie. Por lo menos aquí no iban a cruzar nadando, tenían que cruzar en una barca fea, y cansados de un día de trabajo. ¿Cómo creen que pasaron en esa barca? No era el Titanic, no era un crucero del amor, no tenía grandes motores. ¿Sabe qué tenían que hacer? Remar. Después de un día de trabajo, remar. El cristiano, el discípulo de Cristo, siempre debe estar dispuesto a estirarse un poco más, un poquito más por la obra del Señor, un poquito más. Hoy no vamos al culto porque se fue la luz y hoy va a ser calor. Entonces hoy nos quedamos en la casa descansando. No, el cristiano se esfuerza un poquito más. Hoy hay más temprano, hay que colaborar allá. Debemos estar todos, nos estiramos un poco más, para ver en qué somos útiles. Estaba ya oscuro y el Señor Jesús no había llegado. El Señor Jesús los iba a pasar a ellos por un momento complicado. Mire, a veces el Señor mismo nos mete a nosotros en situaciones difíciles. Él mismo nos va a meter en esas situaciones. Él mismo nos va a incomodar el camino. Él mismo nos va a poner a prueba. El Señor puso a prueba a Job. A todos los discípulos del Señor los puso a prueba. A Moisés lo sacó de Egipto y lo preparó durante 40 años. A David lo envió al desierto a esconderse en cuevas, en los desiertos, en Engadi, en Adulam.
en cuevas rocosas, con serpientes, con alacranes para formarlos. El Señor nos va a meter en dificultades. Esta era la dificultad de un rato, pero no siempre las dificultades en que nos mete el Señor son ratos pequeños. No, a veces son tiempos un poco largos, donde el Señor mismo nos va a meter en esa oscuridad. Y ahí debemos recordar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él nos va a meter. En Efesios capítulo 6, versículo 10 se nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién hay que fortalecerse? ¿Por qué razón? Porque vienen dificultades y hay que tener la fuerza del Señor. Y porque hay dificultades que usted no las va a superar a menos que se haya fortalecido en el Señor. Acabo de recibir una llamada de un amigo en Capacho, amigo, viejo amigo, de 30 años de amistad. Me llama: hermano Yair, necesito una oración suya, necesito su oración. ¿Qué pasó? Acaban de hacer unos exámenes a mi esposa y de sábado a lunes, o sea mañana lunes, nos entregan los resultados para saber si mi esposa tiene leucemia. Y si ella tiene, de aquí en adelante no sabemos cómo hacer. La situación va a ser muy difícil para nosotros y muy triste. Estamos orando y confiando, necesitamos oración. Mientras él me estaba llamando, un familiar, voy a decir esto con mucha prudencia, otra familiar de esa familia me está llamando por otro número. ¿Cómo está, pastor? Sí. ¿Supo usted la prueba de tal hermana? Sí, señor. Estamos orando por eso. Y dice: pero yo le pido oración por mí, por esto y por esto. Bueno, no puedo mencionar las otras cosas que ella pidió oración. Bastante gigantes, del tamaño de un edificio de 30 pisos. Le dije: hermana, no quiero estar en sus zapatos. La gente llamando porque las dificultades son gigantes, las pruebas son fuertes. Y nos preguntamos: ¿por qué a los cristianos les llegan estos valles oscuros? El texto dice: y Jesús no había llegado. Miren, mis amados hermanos, voy a tomar ese texto como ilustración para decirle que son muchas las oscuridades en que Dios nos va a meter, donde parece que Jesús no está. Como que se fue, como que no ha llegado, como que llegó la noche para nosotros y se avecina una tormenta. Y como que la tormenta va a ser larga. Como que la situación no va a cambiar. Como que la situación se va a mantener y va a empeorar. Y en esa situación larga y oscura, Dios va a probar de ti tu fidelidad. Y solo la fidelidad es recompensada. Y quiero decirte que algunas dificultades que pasan en nuestra vida y que se alargan, no hemos logrado ser fieles, sino que en esa dificultad que se alarga hemos progresado. Y es como decir que tenemos que volver a comenzar. No había llegado el Señor Jesús. ¿Para qué se nos dice esto? Para que nosotros meditemos un poco qué estaban ellos pensando, un poco angustiados. Llegó la noche, Jesús no está, debemos cruzar el mar y no sabemos qué nos depara el mar. Pero aquí dice que les deparaba el mar. No solo estaba oscuro, no solo Jesús no estaba, sino que el texto dice: se levantó en el mar un gran viento que soplaba, un gran viento contra ellos, y como que estaban solos, no veían allí al Señor. ¿Y ahora qué hacemos? El viento está en contra. Yo le pregunto: ¿acaso no hemos luchado nosotros en nuestra vida con cosas que parece que el viento está en contra? ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida que parece que el viento está en contra? Que nada está a nuestro favor. Se quiebra un negocio, a veces se quiebra el otro. Hay gente en las iglesias muy supersticiosa, y puede ser que aquí haya alguno y necesito comentarles. Digo porque en otras iglesias la gente me ha dicho: pastor, cierto que a uno cuando se le viene una prueba, se le vienen todas encima. Eso es superstición, o sea, está de malas. A veces piensan que si se viene una, se vienen todas. No, no siempre es así. A veces se viene una dificultad y Dios la soluciona. Y solucionado el chico. A veces. Pero hay otras ocasiones en que cuando se viene una prueba, se vienen todas. Voy a mencionar unos 3 casos de gente que he atendido. Esta es una señora que se enferma y pide oración. Pastor, pide oración porque
estoy muy enferma y tuve que abandonar el trabajo. Bueno, después, ¿cómo le parece, pastor, que mi esposo no se está congregando, dejó de congregarse y yo enferma y sin trabajo? Y él dejó de congregarse, ahora le da por reunirse con sus amigos a jugar dominó. Y él dice que nadie se va al infierno por jugar dominó. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En los postreros tiempos vendrán días peligrosos, porque los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. A lo bueno le dirán malo, y a lo malo, bueno. Porque hay gente que deja de ir al culto por irse al cine. ¿Sí lo sabían? Sí, hermano. Bueno. Pero luego en la oscuridad, cuando parece que Jesús no está, es falta de fe. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque los días que vienen, cada día son más malos. Estad firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. No es contra el vecino, ni contra la vecina, ni contra la esposa. No es contra sangre y carne. Nuestra batalla es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y esos no están jugando, ellos van muy en serio. Ellos van a intentar destruir su hogar. Voy a decirlo de manera afirmativa, pero deseando siempre el bien. Ellos van a destruir sus hijos, van a destruir su casa, le van a destruir su marido, le van a destruir su mujer, le van a amotinar a su mujer. ¿Quién cree que le dice a una mujer, contéstele feo al marido? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? Dice, Anita, contéstele, no se deje. Soy el Espíritu Santo. Satanás, el diablo, los demonios. Dice, contéstele a su marido, no se deje. Cuando la mujer se engripa, así que parece un cuerpo espín, ¿quién es el Espíritu Santo que la puso así? El diablo la puso así. Contesta feo y lo grita. Y le dice al esposo tonto y le dice malas palabras. ¿Quién la iluminó? ¿El Espíritu Santo? El diablo. El diablo va a destruir su hogar, va a destruir su marido, va a destruir sus hijos, le va a destruir su tranquilidad, le va a destruir su vida económica, lo va a meter en deudas, no van a poder pagar las deudas. El diablo le va a arruinar toda risa, toda sonrisa, le va a amargar la vida. El diablo hace que la gente se despierte en la mañana y se paran de mal genio. Y el marido dice, buenos días mi amor, ¿qué dientes buenos? ¿Usted le va algo bueno a esto? Desde que se para en la mañana, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el diablo, señores. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ese marido tiene que ser sabio con esa mujer carnal. Y esa mujer debe ser sabia con ese marido carnal. Y la prueba se alarga. Era oscuro, iban a subir a la barca, no sabían qué le disparaba el futuro. Ese viaje, ¿cuántos estadios había que correr? No se sabe, posiblemente 60 estadios. Aquí apenas iban en la mitad. 30 estadios, eso era como unos 6 kilómetros. 6 kilómetros de viaje por ese mar oscuro, sin linternas, remando y con el viento en contra. Alguien dice, ¿qué texto tan pasajero? No, mi hermano, móntese en un barco, vaya sin linterna, vaya remando en medio de un lago profundo y con el viento en contra. Y luego me dice que se siente. Así es que, mis hermanos, hay dificultades en la vida en donde vamos a tener el viento en contra. Y el viento en contra, agárrese duro de la silla. El viento en contra puede ser su mujer en contra suya, su marido contra usted, sus hijos como sus enemigos. El viento en contra puede ser las cosas que usted pensaba que iban a estar a su favor, están en su contra. Y usted va a tener que aprender a remar en la oscuridad. Y como que Jesús no está por ningún lado. ¿Y quién permitió esa prueba? El Señor mismo, porque va a ser probada su fidelidad. Así de que es mejor no abrir mucho la boca y decir, cada día tenga de mí misericordia, Señor, y déme la fuerza para soportar. Voy a hacer algunas dos preguntas. La primera, ¿creen ustedes que tienen todo seguro? Primero, la economía, ¿la tienen segura? No. Bien. ¿Creen que tienen su hogar totalmente seguro? No. ¿Creen que sus hijos serán totalmente fieles y buenos? Tres preguntas. En Cristo, lo único que tenemos seguro y que no se puede perder de ninguna manera es la salvación, si es que usted es cristiano. Un cristiano da prueba de que es cristiano y por eso está seguro de la salvación. Nada más tiene seguro. Su mujer se puede ir. ¿Cuándo? El día que ella se ponga brava, ya un ser humano, el día que se ponga carnal y se voltea y se ponga brava con usted, hermano. Eso no la para nadie.
ni que usted la amarre. Nada. El marido, el día que se ponga malo, ahí no lo detiene nadie. Y los hijos, ni se digan. Esos angelitos que vemos de 3, 4, 5 años hoy, cuando cumplen 15 años, se convierten a veces en víboras. La mamá les mete la mano y ellas muerden como serpientes. Ayer me escribió una señora y yo publiqué por el estado sin que sepan quién escribió. Dice: mi hija ya cumplió 15 años. Pastor, cumplió 15 años y yo la animé para un reinado en la escuela, en el colegio. Pero ahora la nombraron candidata de reinado en la ciudad. La van a sacar a desfilar delante de hombres en traje de baño y todo, porque ella es muy hermosa y la van a exhibir en su cuerpo públicamente. Yo no la quiero apoyar más. ¿Qué hago? Le dije: venga, dígale que usted no le da permiso de ir a ser reina de nadie. Y le dije: pero mi hija dice que no se va a someter, que va a ir por encima de lo que sea, con 15 años. Y le digo a su mamá que va a pasar por encima del que sea, y que se va a quitar la ropa y va a salir en interior en la calle. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a la niñita de 15 años? Esa niñita tierna, esa tiernita, a los 15 años se convierte en serpiente si no teme a Dios. ¿Están claras, madres de familia? Si no temen a Dios, no hay nadie que detenga a esa serpiente. Va a sacar el veneno de cobra. No me gustó, pastor. Esa es la única verdad que puedo decirle. Si su hija no teme a Dios, es una víbora que muerde a su propia madre y avergüenza a su padre. Y es capaz de quitarse la ropa en medio de la ciudad, donde hay un montón de borrachos y vergüenzas que pueden secuestrarla a los narcotraficantes para violarla. ¿Estamos claros de eso, señores ingenuos? ¿O estamos claros, sabios? Ese es el mundo en que vivimos. Diga, hermano. Que es tremendo, ¿no, pastor? De todas maneras, ¿quién le incentivó a eso? ¿La misma madre? La madre la impulsó. Entonces son las consecuencias de, ay, son niños y ellos ya no entienden. Y la madre se equivocó porque es un ser humano y los seres humanos se equivocan. Y eso nos pasa por nuestra debilidad como cristianos. Que como cristianos le alcahueteamos cosas a los hijos. Porque mi hijita, ¿quién quiere más a mi hija que yo? Vaya, mamita, sea reina. Y ahora que la quiso atajar, la hija dijo: no, señor, ahora yo voy a ser reina. Le dije, y el papá, digo, el papá se fue para otro país y casi no tiene relación con ella y estoy sola. Le dije: ¿tiene otro hijo? Dijo: tengo un hijo menor que tiene 10 años y está siguiendo el ejemplo de la mayor. Ahora el hijo también quiere amotinarse, el menor, porque como ve el ejemplo de la mayor. Eso es lo que no nos gusta del evangelio bíblico. El evangelio bíblico le estorba la comodidad a las familias, le estorba la comodidad a los jóvenes, le estorba la vida. Es como un punzón que no lo deja sentar tranquilos. Predicador que le haga cómoda la vida a la iglesia es un cobarde. El predicador tiene que amar a la iglesia, quererla, llevarla al cielo, hacerle la vida incómoda. Si en un culto la gente no se para, aunque sea uno en la mitad del culto y se va bravo, no predicamos bien, estamos mal. Oh, vinieron los amigos a visitarnos y escucharon la predica y salieron tan contentos, pastor, con el mensaje. No prediqué mal. Si los amigos salen contentos, es que aquí predicamos mal. Los amigos que no son cristianos tienen que salir bravos, enojados o convertidos. Una de dos: o se les incomodó la vida o los salvó Cristo. Amados, vamos a enfrentar dificultades en el hogar y nos parece que Jesús no está. Parece que el camino se hace largo. Ahora usted se imagina, la hermana que me escribió me dijo: mi hija se va para el reinado a la 1, ¿qué hago? Le dije: tiene dos opciones: la detiene por la fuerza o se entrega. Usted decide. Ella solo tiene 15, vive bajo su techo, come en su casa, duerme en la cama en su casa. Usted decide. Pero que yo soy mujer, pastor, y la comprendo que es mujer, pero a usted le toca amarrarse los pantalones. O si no, déjela ir. La decisión es suya. Los padres tienen que decidir. O obstaculizan por completo o dan la rienda. Hay padres que les toca no, prefieren, no voy a decir esto, prefieren soltar la rienda, porque si no, la lucha va a ser grande. Porque luchas vamos a enfrentar, el camino se va a hacer oscuro y largo, y a veces parece que Jesús no nos escucha. A mí me dio una tos de un mes, y usted cree que tosiendo día y noche. ¿Qué le decía yo a veces en la noche al Señor? Yo siento que usted no me escucha, que esta tos no me va a quitar nunca, le decía al Señor, nunca. Y noten ustedes que ya estoy sano, pero me quedan como punzadas, como que a raticos me da, pero ya estoy bien, o sea, ya no me duele el pecho, nada. Pero a veces siento una agujita, un fastidio. ¿Por qué? Son las secuelas, el cansancio de haber tosido un mes, día y noche, abrigándome, apagando el ventilador,
arropándome, tomando jarabes, evitando hielo, tantas cosas, hermano. Y no se me quitaba, largo. Y yo decía, el Señor no me escucha. Ahora bien, eso fue una cosa momentánea de un mes. Pero cuando alguien le dice, usted tiene leucemia, eso no es para un mes. Eso es por el resto de su vida. Y yo tengo en mi pecho un dolor por ellos. Duro. Digo, nosotros que hemos tenido que enfrentar a veces la enfermedad de mis hijos cuando eran niños, mi esposa en distintas ocasiones ha tenido que sufrir golpes fuertes de salud, operación, tantas cosas, riesgos de vida o muerte. Uno sabe lo que es cuando le dan un diagnóstico que parece que amenaza. Y ella se ha asustado cuando le han dicho algo a ella. Y yo siempre le digo, no tema, no le crea a todos los médicos, créale a Dios. Y no tiene que esclavizarse pastillas de lo que el médico diga al pie de la letra. No, primero al Señor. ¿Cómo somos fieles para creerle a un doctor humano? ¿Por qué no le creemos al Señor? Primero a Él. Y busquémoslo a Él. Pero hay pruebas que son reales. Y cuando hay un diagnóstico, ahí hay que agarrarse al Señor y esperar. Señor, ¿cuántos kilómetros va a navegar esta barca en lo oscuro? ¿Cuántos? ¿Cuántos estadios hay que navegar y remar con el viento en contra? ¿Cuántos? Amados, lo cierto es que a los hijos de Dios, en algún momento de la etapa de su prueba, se les aparece el Señor. El texto bíblico dice, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como unos 6 kilómetros, 30 estadios, entonces vieron a Jesús que andaba sobre el mar y que se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo de Jesús. Su relación no era muy profunda con el Señor Jesús todavía no, porque les asustó. Ellos no tenían la capacidad para comprender que Jesús camina sobre las aguas. ¿Cuánto creemos? Amén. Él camina sobre el agua. Para Él no es nada el mar. Él camina como si estuviera en tierra cercana. El agua es de Él, el mar es de Él. Se asustaron porque no le conocían profundamente. Donde sepan que Él es el Mesías, el Salvador, el creador de los cielos, la tierra y el mar y los vientos y los huracanes, simplemente dice, hey, vea, Juan, venga, mire, ¿quién viene ahí? Ay, Señor, te estábamos esperando, súbase, Señor. Si le conocieran tan profundamente, pero no le conocían tan profundamente. Total que se asustaron, pensarían que era un fantasma que venía ahí. No tenían esa profunda relación, pero les estoy diciendo, en algún momento de nuestra prueba aparece el Señor y las cosas cambian. Pero Él está esperando que usted tenga paciencia y fe, que usted crea y que se mantenga fiel. Él va a aparecer en medio de la oscuridad y Él va a aparecer como el Señor, como el Mesías, porque esta era una señal mesiánica. Siéntese, dulce, siéntese. Era una señal mesiánica. Nadie camina sobre el mar. 1. Nadie cabalga sobre las nubes. 2. Hijo del hombre es el título único y exclusivo de Cristo. Ese es el mismo que se le apareció a Daniel en el capítulo 9. El Hijo del hombre. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Aguantemos aquí, hermano, estamos en la recta final. Si ya nadamos bastante, lleguemos a la orilla. Mis amados hermanos, el Señor es el Mesías, el Salvador, el Creador, el Protector. Él va a aparecer en medio de la prueba. Dios mismo nos va a meter en medio del mar oscuro. Y les está hablando a alguien que ha pasado por el mar oscuro. Les está hablando a alguien que ha pasado por distintas tribulaciones en este camino. Y que ha tenido que clamar a Dios y decirle, Señor, creo que usted se fue lejos y que ya no está. Y el Señor ha aparecido de repente y ha cambiado todo y ha mejorado todo. Les habla alguien que sabe que es estar en medio de la oscuridad. Así de que el Señor Jesús apareció, pero le dijo estas palabras: no tengan miedo, no teman. Algunos teólogos y predicadores dicen que la palabra no temas aparece, dicen ellos, 365 veces en la Biblia. Ustedes preguntan, ¿el pastor habrá leído toda la Biblia? Sí, varias veces, pero yo no he contado donde dice, no temas 1, no temas 2, no temas 3, no temas 4. Yo no he contado eso. No sé cuántas veces está. Ellos dicen. Yo no lo sé, a lo mejor ellos sí han contado. Yo no. Pero voy a darle 2 versiones. Número 1. Si eso llegara a ser verdad, que en la Biblia aparece la palabra no tengas temor, aparece 365 veces, quiere decir que una promesa
para cada día. Usted se levanta en la mañana y lo primero que el Señor le dice es: no temas lo que hoy venga. Lo que hoy venga, hijo. No temas. Son 365 veces. No temas. Si ellos los teólogos han contado, yo no he contado, pero puede ser cierto. Claro que sí puede ser. Una vez cada día. Vamos a suponer que ellos se equivocaron en el número. Entonces no importa. La Biblia ya dice, las veces que sea, ya dice, ¿cómo dice? No temas. No temas. No temas. Yo soy. Usted en la mañana debe levantarse y escuchar la voz del Espíritu que dice a su corazón: no temas. Entonces, mujeres, hombres, no temas a nadie, solo temen a Dios. Yo soy, dijo el Señor. Ese título y ese nombre le corresponde únicamente a la deidad. Yo soy el que soy, el que detengo la tormenta, el que conozco tus problemas, el que doblego a tu marido, el que convierto a tu mujer. Que los maridos que son muy violentos les corresponde y les es mejor doblegarse, de lo contrario Dios los doblega. Y las mujeres que son agresivas e insujetas, más les vale que se sujeten y hablen bajito, porque si no Dios la va a tocar. El Señor lo que quiere es que tengamos confianza en Él. No temas, yo estoy en tu situación, yo la voy a arreglar. Y cuando Jesús aparece, todo cambia. Subieron al Señor a la barca. Dice entonces, con gusto le recibieron en la barca. Y la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Sí ven? Cuando llega el Señor, las cosas se acomodan. Y llegaron al lugar donde iban. ¿Qué les parece ese pasaje tan hermoso? Es maravilloso, es poderoso. Nos ha enseñado algo el Señor hoy. Pónganse de pie. Mi Dios, gracias. Tu palabra